Lo que hizo Lutero, lo que hicieron los reformadores, los prerreformadores, no es traer un movimiento nuevo a Europa. Lo que se entiende, o el verdadero concepto y significado de reforma, es volver a darle la forma original. Es volver a las ideas de la iglesia primitiva. Hace 502 años, un evento, uno solo, cambió realmente la historia del mundo. El 31 de octubre de 1517 por la mañana, un monje erudito de Alemania, en la ciudad de Wittenberg, bastante perturbado por la decisión del papa de esa época, el papa católico llamado León X, de cobrarle dinero a la gente para perdonarle pecados pasados, presentes y futuros, lo que se llamaba el pago de indulgencias, tomó una decisión drástica. Clavó en la puerta de la catedral de su ciudad sus famosas 95 tesis, una crítica a toda la autoridad eclesial católica de la época. Este hombre se llama Martín Lutero y su decisión realmente causó un debate intenso que aún hoy ha realmente cambiado la historia del mundo. Pronto las calles de Alemania primero y de Europa después se llenaron con una crítica férrea a la manera como las autoridades católicas de la época le había dado la espalda a la doctrina cristiana de toda la historia y sobre todo a la primitiva doctrina apostólica. Una iglesia que, decía él, ya no podía ser rehabilitada porque había caído en un pozo demasiado profundo y necesitaba ser reformada. Y aquí es donde aparecen estas llamadas 5 creencias fundamentales para la doctrina y la práctica de la cristiandad de ese tiempo. La palabra sola proviene del latín, que significa solamente. Y todas y cada una de estos pilares fundamentales rechazaban diametralmente lo que no solamente la autoridad eclesial católica de la época enseñaba, sino sobre todo su cabeza visible, el Papa. Las 5 solas son: primero, la llamada sola escritura, o lo que significa en español, solo a través de la escritura. La número 2 es la llamada sola fide, lo que en español significa solo a través de la fe. La tercera sola es la llamada sola gratia, que es la que significa solo por gracia. La siguiente es la conocida por solo Cristo o solo Cristo salva. Y la última es Soli Deo Gloria, que significa la gloria es solo para Dios. En estas 5 solas es que se basó todo el movimiento de la Reforma, que hoy conforman las diferentes iglesias evangélicas en todo el mundo. Y esta semana, recordando el aniversario 502 de aquel día en que Lutero clavó sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg y comenzó la Reforma, hemos buscado a quien yo considero una voz importante y muy bien estudiada sobre el asunto. No solamente es un amigo personal, es un misionero cristiano de la sociedad misionera llamada Heartcry en el mundo, y se llama Jorge Ortiz. Es de Ecuador y un hábil contertulio de esto que todos nosotros conocemos como las 5 solas. Y empecemos explicando qué significa la primera de ellas, aquella llamada sola escritura. El distintivo protestante es sola escritura. Solo la escritura es palabra de Dios. Lo demás, mientras se apeguen a la escritura, mientras sean exposiciones de la escritura, entonces es validero. Pero esta es nuestra norma por encima. Pero esto no era un distintivo solo de la iglesia reformada, de la iglesia luterana y calvinista. Los judíos tenían su tradición. Los judíos descansaban en solo la palabra de Dios. Los judíos habían diseñado su propio canon hebreo de las escrituras. Ellos tienen otros libros, ellos tienen otras tradiciones, ellos tienen otras enseñanzas, pero el peso y la autoridad que tenía la palabra de Dios no tenía comparación. En la Edad Media hubieron diferentes cristianos apegados a las enseñanzas de las Escrituras. Pero cuando nosotros nos encontramos con el contexto de la Reforma Protestante, nosotros nos encontramos con una escritura olvidada. Si nosotros estamos hablando de casi 1500 años de un proceso histórico de una iglesia, donde las escrituras han sido traducidas del griego al latín, o
del hebreo al latín. Pero para 1500 años después, el latín es un idioma no hablado dentro del vulgo, es decir, dentro de del común de las personas. Solo las élites y específicamente el poder religioso sabía latín. Pero el pueblo no, la congregación no. Entonces tiene sentido que olvidemos la escritura. Y es que cada uno de los reformadores, Wycliffe, Fox, Lutero, lo que ellos hacen es encontrar en la palabra de Dios todos estos distintivos, volver a las escrituras, cada uno de manera independiente. No es que entre ellos se reunieron y dijeron vamos a alzarnos en este movimiento, sino que en la providencia de Dios surgió la imprenta. Y el primer libro traducido por la imprenta de Gutenberg fue la Biblia. Este hombre se llama Johannes Gutenberg y algunos pocos años antes que Lutero clavara sus 95 tesis, él hizo un prodigio. Inventó la imprenta, publicando por primera vez la Biblia en 200 ejemplares. Este invento realmente es lo que gatilló el inicio de la Reforma, porque gracias a este invento, los escritos de Lutero, primero sus 95 tesis y luego sus demás libros, rápidamente pudieron multiplicarse y en pocas semanas llenaron toda Europa. Una de las principales críticas que se le hizo a Lutero sobre esta, al menos primera sola llamada sola escritura es cierto, la Biblia es palabra inerrante, infalible, palabra sagrada, pero ¿qué hacemos con la cantidad de conocimiento que durante los primeros 1500 años los doctores y los intelectuales de la iglesia cristiana alcanzaron? Con esa cantidad de nuevo conocimiento que la iglesia acaparó. Y es que la iglesia católica tiene 3 órganos de autoridad en el mismo nivel. La primera es, por supuesto, la Biblia, pero en el mismo nivel de la Biblia para la iglesia católica está el llamado magisterio de la iglesia, es decir, enseñanzas de todos los papas, ex cátedra, y también de los doctores de la Iglesia Católica que escribieron durante esos 1500 primeros años. Y también está la llamada Santa Tradición, es decir, esas costumbres que luego con el tiempo accedieron a rango de ley. Estas 3, la Biblia, el Magisterio de la Iglesia y la Santa Tradición, repito, estaban exactamente en el mismo nivel de autoridad para la Iglesia Católica. Por ejemplo, si yo te hablo del purgatorio, ¿aquello lo encontramos en la Escritura? No creemos en el purgatorio, cielo e infierno, justamente porque no encontramos un sustento bíblico del purgatorio. Ahora, un buen católico me podría decir, bueno, en nuestro catecismo nosotros tenemos sustento del purgatorio. Pero la pregunta es, ¿cómo estamos interpretando la Biblia? ¿Estamos interpretando expositivamente? ¿Estamos estudiando el contexto de la palabra? ¿Qué es expositivamente? Expositivamente es, yo leo, digamos, uno de los evangelios, estoy pensando en Mateo ahora, pero una cosa es que yo lea lo que la iglesia me dice que lea cada domingo, pero otra cosa es que yo, con plena libertad de que Dios va a obrar y me va a enseñar, vaya a la palabra de Dios y lea todo Mateo. Porque Mateo, él tiene un mensaje. Él es un autor siendo utilizado por Dios y tiene un mensaje. Y el mensaje de Mateo está en todo Mateo. Lo mismo con una epístola. Es como si tú escribieras una carta, Fabricio, a tu esposa. Y esa carta es divulgada. Y de repente las personas empiezan a tomar fracciones de la carta. A trozarla, digamos. A trozarla. Entonces las interpretaciones de tu carta y el mensaje de tu carta va a ser diferente acorde a la fracción que se tomó o acorde a la unión de fracciones que han tomado cada grupo de personas. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y el término de inspirado es como exhalado. Es la misma voz de Dios. Lo demás son interpretaciones que deben estar sujetas a esa palabra. Vayamos ahora a la segunda sola, la que realmente fue la que marcó el cisma, la rotura, el separamiento entre Iglesia Católica e Iglesia Cristiana.
Y es que la sola escritura, realmente podría ser de alguna manera entendible para católicos, porque el Papa también consideraba, como ya dije, a la Biblia palabra de Dios. La segunda de estas solas es la llamada sola fide, es decir, solo por medio de la fe. Y esto parte de una mañana en la que Lutero estaba estudiando el libro de Romanos, y hasta ese día él había tenido una gran duda si es que realmente el hombre podía ser salvado por alguna buena obra que él pudiera hacer o por algún conjunto de buenas obras. Ese día de pronto él llegó a un texto que está en Romanos capítulo 1 versículo 17, que dice: pero el justo por la fe vivirá. Ese momento fue realmente una explosión para Lutero. Lutero cuenta que esa noche, después de leer ese texto de Romanos, más el justo por la fe vivirá, no pudo dejar de pensar en él. Luego él escribió que la enseñanza de que más el justo por la fe vivirá nunca se le habían mostrado mientras él había sido monje. Allí él empezó a comprender, cuenta, que la salvación es realmente un regalo de Dios que proviene de su gracia a través de la fe. Algo que, dice Lutero, los hombres no pueden ganarse por sí mismos con sus buenas obras, porque todos somos pecadores. Lutero es un pecador que necesita de redención. Y eso lo entiende. Pero, ¿cómo es este Lutero antes de saberse justificado por la fe? Lutero no es cualquier hombre. Fabricio, Lutero es un hombre devoto y religioso. Probablemente, según algunos historiadores, no había católico como Lutero. O sea, alguien que cumplía todas las cosas era Lutero. Lutero pertenece a una de las órdenes más rigurosas, que es la de los franciscanos. Lutero entendió, por ejemplo, que si huía de todos en la soledad, los pecados se hacían más fuertes, aún estando solo, huyendo de todo, absteniéndose de todo, que cuando estaba separado de todos, cuando cerraba la puerta de su dormitorio, cuando estaba allí aparentemente a solas con Dios, los pecados se hacían más oscuros y tenebrosos en sus pensamientos. Para él era como si la ira de Dios pendiera de un hilo y estaría sobre él. Él tenía miedo a morir, aún siendo un hombre devoto y religioso. ¿Tú te imaginas el peso que dejó Lutero en ese momento? ¿Tú te imaginas la carga que en ese momento ya no estaba sobre su espalda? Es decir, todo ese castigo, ¿alguien lo cargó por él? Claro, todo lo que he estado tratando de hacer con mis propias fuerzas es imposible y ya no vale, porque hay uno que ya lo hizo. Hay uno que ya lo hizo. Dice, se revela por fe y para fe. Y de repente Lutero dice, bueno, y como tú decías, su versión es solo por fe. No es por lo que yo pueda hacer, no es por mis méritos, es en los méritos de Cristo, como está escrito, mas el justo de Cristo por la fe. Ahora, ¿pero qué hacemos con la carta de Santiago? Esa carta escrita por uno de los hermanos de Jesús, Santiago, uno de los líderes de la iglesia primitiva, que dice literalmente: la fe sin obras está muerta. Es decir, algunos consideran que Santiago equipara el accionar de las obras con el accionar de la fe, poniendo ambas en el mismo nivel. Es decir, la salvación, dicen algunos, para Santiago proviene de la fe, pero también de las obras humanas. Se contradice la carta de Santiago, que dice la fe sin obras está muerta, con la carta, por ejemplo, de Pablo, que dice el justo solo por la fe vive. Esta disyuntiva no solo es tuya o nuestra. Esta disyuntiva fue todo un proceso de debate, aún para el propio Lutero. Recordemos que Lutero, conociendo la salvación a través de Jesús, vive todo un proceso progresivo, ¿sí?, donde él es expuesto a la palabra de Dios y a su interpretación, tanto así
que tenía problemas con Santiago en el sentido de si Santiago debía estar dentro del canon del Nuevo Testamento. Se lo llegó a preguntar. Se lo llegó a preguntar, pero en la medida de que pasó el tiempo, él comprendió lo que nosotros comprendemos. Santiago no está opuesto al Evangelio. Santiago nos muestra los resultados del verdadero Evangelio. Lo que pasa es que muchas veces lo interpretamos así, o es por fe o es por obras. Pero Santiago no está negando ni está poniendo en contraposición la una de la otra. Lo que él está diciendo es que la verdadera fe, aquel que realmente ha nacido de nuevo, que su corazón ha sido regenerado, que tiene a Cristo, que ha sido lavado por la sangre de Cristo, es viva, por lo tanto produce buenas obras, que se llaman frutos. Ahora, las buenas obras por sí solas, sin Cristo, no sirven de nada. Pablo lo dice en Corintios. Si tú dieras de comer a los pobres, si aún tú dieras tu vida por otro, pero no tienes amor, si y crees el amor es el fruto de Cristo, de nada sirve. En Efesios nos dice que somos hechura de Dios, un poema de Dios, un poema de Dios. En otras palabras, lo que dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, dice Jesús. Una cosa, ¿te parece si en la siguiente parte, en el siguiente video, tocamos las otras 3 olas? Sí. ¿Sí? Y además me das un pequeño esbozo de lo que es el Evangelio al final. Sí, me parece.